Análisis de confiabilidad unidimensional. El análisis de confiabilidad unidimensional es una herramienta estadística que nos permite determinar si la puntuación verdadera de una medida es significativamente mayor o menor que un valor específico. Este análisis se basa en el supuesto de una distribución normal, y nos permite evaluar la evidencia para determinar si el puntaje verdadero es significativamente mayor que un valor de referencia. Es una técnica útil para validar si los resultados de una medición son confiables y se diferencian de un valor de comparación de manera significativa. Los pasos clave del análisis incluyen establecer la hipótesis nula y alternativa, calcular el estadístico de prueba, y determinar si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Los resultados de este análisis pueden tener importantes implicaciones en la toma de decisiones basada en los datos obtenidos. Estadígrafos de escala. Los estadísticos de escala son fundamentales para evaluar la consistencia interna de una prueba o cuestionario. Nos ayudan a entender que también los ítems individuales de una escala trabajan juntos para medir el mismo constructo subyacente. Vamos a revisar tres importantes estadísticos de escala. Omega, de McDonald. Es una medida de consistencia interna alternativa al alfa de Cronbach. Especialmente útil para escalas con ítems politómicos, más de dos opciones de respuesta, alfa, de Cronbach. El coeficiente más utilizado para estimar la confiabilidad de consistencia interna de una escala. Evalúa la correlación entre los ítems para determinar si miden el mismo constructo teórico. Lambda, de Goodman. Coeficientes lambda que ofrecen alternativas para estimar la consistencia interna. No dependen del número de ítems en la escala, como 2 para ítems dicotómicos y 6 para ítems politómicos. Ventajas del omega de McDonald. El omega de McDonald es una medida de confiabilidad que tiene varias ventajas sobre el alfa de Cronbach. No depende del número de ítems de la escala, lo cual lo hace más generalizable. Puede calcularse a partir de un análisis factorial confirmatorio, lo que permite tomar en cuenta la carga factorial de cada ítem. A diferencia del alfa, el omega no asume tau equivalencia, lo cual lo hace una alternativa más recomendable cuando se dispone de un modelo de medición con cargas factoriales. El omega de McDonald permite estimar la confiabilidad de consistencia interna sin los problemas que presenta el alfa de Cronbach. Tipos de coeficientes omega. El coeficiente omega total es una medida global de la consistencia interna de todos los ítems de un test, sin asumir una estructura factorial específica. Se calcula utilizando las cargas factoriales y los errores de medida estimados a partir de un análisis factorial confirmatorio. El coeficiente omega jerárquico se utiliza cuando se asume una estructura factorial jerárquica, estimando la proporción de varianza total atribuible al factor general. Es útil para determinar la contribución de un constructo general en presencia de subdimensiones. El coeficiente omega jerárquico de subescala evalúa la confiabilidad de las subescalas en una estructura factorial jerárquica, estimando la proporción de varianza específica de una subescala, excluyendo la varianza del factor general. Esto es útil para entender la consistencia interna de las subdimensiones. Alfa de Cronbach, lectura. El alfa de Cronbach es una medida de la consistencia interna de una escala. Nos indica que también los diferentes ítems de la escala se relacionan entre sí. Los valores van de 0 a 1, donde 0 significa que no hay confiabilidad y 1 significa máxima confiabilidad. Generalmente se recomienda un valor de alfa por encima de 0.7 o 0.8 para considerar que la escala tiene una buena consistencia interna. Esto quiere decir que los ítems se están midiendo de manera consistente el mismo constructo. Es una forma de evaluar la calidad y fiabilidad de una escala de medición. Ventajas y desventajas del alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es una medida muy utilizada para evaluar la confiabilidad de escalas con múltiples ítems en las ciencias sociales. Es una medida fácil de calcular e interpretar, lo cual la hace muy accesible. Sin embargo, tiene algunas limitaciones importantes, depende mucho del número de ítems en la escala, tendiendo a aumentar a medida que se agregan más ítems. Asume que todos los ítems son equivalentes, lo cual no siempre se cumple en la práctica. A pesar de estas limitaciones, el alfa de Cronbach sigue siendo una herramienta muy útil,
pero se debe tener en cuenta sus supuestos y aplicar con cuidado. Coeficientes lambda de Guttman. El coeficiente lambda 2 de Guttman es una medida de consistencia interna útil para escalas con ítems dicotómicos, es decir, con solo dos opciones de respuesta. A diferencia de otros coeficientes como el alfa de Cronbach, el lambda 2 no se ve afectado por el número de ítems en la escala. Por otro lado, el coeficiente lambda 6 de Guttman se utiliza para estimar la consistencia interna de escalas con ítems politómicos, o sea, con más de dos opciones de respuesta. El lambda 6 también es independiente del número de ítems, y además tiene en cuenta la variabilidad de cada ítem individual y de la escala total. Ambos coeficientes lambda son alternativas útiles a considerar cuando se quiere evaluar la confiabilidad de un instrumento de medición. Mayor límite inferior del alfa de Cronbach. El límite inferior de Cronbach-Salpa es una estimación del valor mínimo de confiabilidad que se puede obtener al optimizar los elementos de la escala. Representa el nivel de confiabilidad garantizado que se podría lograr al eliminar los elementos problemáticos que reducen la consistencia interna. Es una métrica importante para evaluar la calidad de una escala de medición y determinar si necesita ser refinada. La imagen representa visualmente este concepto, mostrando un colchón de seguridad debajo del caminante de la cuerda floja, simbolizando el límite inferior. Es crucial entender este concepto para poder mejorar la confiabilidad de las escalas utilizadas en la investigación. Correlación media entre ítems. La correlación media entre ítems es una medida importante para evaluar la consistencia interna de una escala. Indica el nivel promedio de correlación entre todos los pares de ítems, reflejando qué tan relacionados están y si miden un constructo común. Un rango ideal de correlación media es entre 0.15 y 0.5, lo que sugiere que los ítems miden un factor común pero aportan información diferente. Esto es importante para asegurar que la escala es coherente y mide de manera efectiva el constructo de interés. Revisaremos cómo calcular y analizar la correlación media entre ítems en los siguientes slides. Media de la escala. La media de la escala es el puntaje promedio obtenido en todos los ítems de la prueba. Este valor resume el nivel de respuesta general de los participantes. Una media cercana al punto medio de la escala sugiere que los ítems son adecuados para diferenciar a los participantes en cuanto al rasgo que se está midiendo. Es una medida importante para evaluar la calidad y utilidad de la escala. Desviación estándar de la escala. La desviación estándar de la escala es una medida importante que indica qué tan dispersas o variables son las respuestas promedio para cada ítem. Una desviación estándar pequeña significa que los ítems tienen dificultades similares, mientras que una desviación estándar alta indica una mayor variabilidad en la dificultad de los ítems. El objetivo es lograr un punto intermedio, con una variabilidad razonable en la dificultad de los ítems, sin que haya grandes discrepancias. Esto ayuda a asegurar que la escala tenga una dificultad apropiada y que no haya ítems demasiado fáciles o demasiado difíciles. La gráfica de la curva normal ilustra visualmente cómo se distribuyen las respuestas alrededor de la media, y la desviación estándar indica qué tan dispersas están esas respuestas. En síntesis, el análisis de confiabilidad unidimensional y los estadísticos de escala son herramientas clave en psicometría para evaluar la consistencia interna de una prueba o cuestionario. La elección del coeficiente de confiabilidad adecuado depende del tipo de datos y la estructura de la escala. Es importante entender las fortalezas y limitaciones de cada método. Comprender estos conceptos nos permite interpretar correctamente los resultados y asegurar la validez de las mediciones. En resumen, el dominio de estas técnicas es fundamental para desarrollar instrumentos de evaluación psicológica confiables y sólidos.